En el video anterior les expliqué cómo funciona un inversor senoidal y la explicación del diagrama esquemático para este proyecto. En las tarjetas les dejo ese video por si aún no lo han visto. Y en esta parte explicaré las placas que tengo, cómo calibrarlo, pruebas de funcionamiento y algunas mejoras. Antes de continuar, les presento a JLC PCB, patrocinador de mis videos y que además evita que se cometan crímenes como estos, porque fabrica PCBs de alta calidad a bajo precio. Si aún no tienen una cuenta, ganen un cupón de $18 al crearla, utilizando mi enlace que está en la descripción del video. Y ordenar en la página es muy sencillo, empecemos por dar clic en Quote Now. Después, den clic en Add Gerber File y seleccionen el archivo Gerber de su placa. Lo exportan desde su programa de diseño favorito y la página analizará y seleccionará automáticamente dimensiones y número de capas. Si su placa mide menos de 10 por 10 centímetros, eligen 5 unidades de 1 a 1.6 milímetros de grosor y en el color que ustedes quieran, obtendrán 5 placas profesionales por solo $2 más envío. Y para más información sobre este descuento, visiten jlcpcb.com. Empecemos por la placa de control vacía, tal cual salió de la fábrica. Yo las mandé fabricar a JLC-PCB. Y recuerden que en la descripción del video encontrarán todos los archivos necesarios para el proyecto. Si miramos la placa ensamblada, podrán comprobar que estoy utilizando resistencias de película de metal y condensadores de película de poliéster. Para este circuito se recomienda que sean de este tipo por su tolerancia y estabilidad térmica, por lo menos para el oscilador de la señal senoidal. También se pueden ver los circuitos integrados, tanto el regulador de voltaje como los operacionales, el 555 y el LM393, con sus respectivas bases para integrado, seguidos de varios condensadores electrolíticos para el regulador de voltaje y demás cosas, y obviamente el conector de alimentación de 12 voltios y el conector de las señales, además de una regleta hembra para poder conectar jumpers y medirlas más cómodamente. Lo primero es conectar una fuente de 12 voltios al circuito y hacer las calibraciones y comprobaciones necesarias. Con el osciloscopio en acople AC se mide la señal triangular y se puede ver que no tiene la frecuencia que esperamos, es decir 40 kHz, pero tranquilos, más adelante verán por qué debe ser así. Para guiarme, utilizo los cursores para fijar el voltaje máximo y mínimo que alcanza. De esta forma, al medir la señal seno, no me voy a perder, y esto se debe hacer porque, al estar a frecuencias tan diferentes, compararlas directamente es muy complicado. Al medir la señal seno, por medio del trimmer Sine Amp, se ajusta su amplitud hasta que sea ligeramente menor a la ventana de voltaje que me dan los cursores. De esta forma, se mantiene dentro de la señal triangular y la señal se replica correctamente, porque si ajustamos un voltaje mayor a la señal triangular, causaremos saturación en la señal de salida. Y la idea es replicar una señal seno pura, no una seno con recortes horribles. Con esto hecho, el circuito ya debería estar calibrado y listo, pero aún no lo está. Si mido la señal triangular con el osciloscopio pero en acople DC, se puede ver que está montada sobre un nivel DC y eso es esperable. Se tiene que hacer de esta forma por estar trabajando con fuente simple, y los voltajes máximo y mínimo dependen del divisor de voltaje interno del 555. Si desean aprender más sobre esto, en las tarjetas les dejo la lista de reproducción de mi serie del 555. Usando nuevamente los cursores, fijo los niveles de voltaje para poder compararla con la señal seno, y al cambiar de señal y ajustar base de tiempo, se puede ver que la señal seno también está montada sobre un nivel DC, pero no sobre el mismo que la triangular, y esta diferencia de nivel DC se va a ver a la salida del inversor, es decir, le aplicaremos una componente DC al transformador, y esto no puede ser así. Para arreglarlo, en el diagrama esquemático añadí un trimmer de 50K entre el pin 5 del 555 y los 8 voltios de la fuente, y al variar su valor, modifico los voltajes de referencia internos del 555, y de esta forma la amplitud y el nivel DC de la triangular. La calibración de amplitud que hice antes se pensó para el circuito sin modificar, pero ahora que está modificado con este nuevo trimmer, esta es la calibración que ustedes deben seguir. Primero, calibremos el nivel DC, y para eso ponemos el voltímetro entre el pin 2 del 555 y cualquier pin al que lleguen los 4 voltios de referencia. Se gira el trimmer y cuando el voltaje marcado sea 0, significa que ambos voltajes DC son iguales, es decir,
el voltaje DC de la triangular será igual al de la seno, aunque más adelante haremos una calibración aún más precisa. Si medimos con el osciloscopio, no solo el nivel DC de la triangular será diferente, sino también la amplitud, y gracias a esto la frecuencia ahora sí está muy cerca a los 40 kHz. Y esto sucede porque, al variar los niveles de voltaje máximo y mínimo, el tiempo de subida y de bajada del voltaje también cambian, y por ende la frecuencia. Para calibrar la amplitud de la señal seno de forma precisa, se debe hacer más adelante, pero por ahora se hace lo mismo de antes, es decir, medir la señal triangular con el osciloscopio en acople AC, poner los cursores en los mismos niveles de voltaje máximo y mínimo, y luego medir la señal seno y ajustar la amplitud. Pero por una cuestión de carga en el filtro RC de salida de la señal seno, que ya veremos más adelante, el nivel DC no será el mismo entre las dos señales, así que simplemente ajusten la señal para que quede dentro de la triangular, pero no intenten que estén al mismo nivel. Con que tenga una amplitud de más o menos la mitad de la señal triangular es suficiente. Hecho todo esto, pasemos al apartado del SPWM. Si mido una de las señales PWM en acople DC, se puede ver cómo el ciclo de trabajo cambia bastante rápido. No es posible ver la variación tan fácilmente, pero si medimos la otra señal PWM, se tiene el comportamiento opuesto, justo como debería ser. Como última prueba, pueden medir entre las dos señales, y verán un PWM con amplitud tanto positiva como negativa de la fuente de 8 voltios. Esa es la señal que recibirá la carga y que filtraremos con el filtro LC. Ahora viene la placa de potencia, en donde se pueden destacar los inductores y los condensadores de poliéster. Muy importante que sean condensadores no polarizados. Recuerden que la polaridad del voltaje que se le aplica está cambiando constantemente, y si ponen uno polar, terminará estallando. También se ven los condensadores electrolíticos para desacople, el fusible de 10 amperios con su respectivo portafusibles, los dos conectores Faston para la batería, las borneras de salida para conectar la carga y los 4 MOSFETs del puente completo, todos ellos con su respectivo disipador, tornillo, pasador de plástico y empaque térmico. A los lados se ubica cada uno de los drivers con su electrónica respectiva, y los conectores que reciben las señales y entregan los 12 voltios, además de que en cada esquina se la acompaña con separadores de nylon, justo como en la anterior placa. Como solo necesito las señales PWM y la fuente de 8 voltios, de la placa de control solo salen 4 cables, que se conectan a la placa de potencia, y no nos olvidemos del conector de 2 pines que lleva el voltaje de la batería para alimentar la placa de control. Si observamos la placa original, los inductores son SMD, y en mi placa armada son toroidales y además enormes. Estos son los inductores que pensé utilizar inicialmente, pero si ven mis historias de Instagram, sabrán que los tenía guardados para un proyecto que nunca pude hacer y los utilicé para este proyecto, pero con los nuevos inductores el circuito mejora. Veamos por qué. Los SMD tienen una inductancia de 150 microhenrios, y los toroidales son de 82 microhenrios. Y sí, eso aumenta la frecuencia de corte del filtro, pero tranquilos, solo pasará de 2 kHz a 2.8 kHz. Seguimos estando por debajo de las 10 veces la frecuencia de conmutación. Lo más importante en este momento está en la resistencia interna y en la corriente de saturación. Los SMD tienen una resistencia interna de 38 miliohmios y una corriente de saturación de 6 amperios, mientras que los toroidales tienen una resistencia interna de 10 miliohmios y la corriente de saturación la desconozco, pero es más alta. Calculo por experiencia más de 10 amperios. La resistencia interna se resume en pérdidas tanto de voltaje como de potencia, y usar los toroidales hace que caiga menos voltaje en esa resistencia interna y que llegue más voltaje al transformador. Además, los inductores también van a disipar menos potencia. Por el lado de la corriente de saturación, podemos asegurar que el núcleo no se va a saturar para cargas que consuman más corriente, y así se mantiene más a raya la distorsión armónica de la señal seno que llega al transformador, por lo menos por parte de los inductores. Empecemos con las pruebas, primero sin transformador y sin señales de control. Para evitar daños posibles por errores en el montaje, utilizo mi fuente de alimentación ajustada a 12 voltios, con control de corriente ajustado a 100 mA. En las tarjetas les dejo el video que hice sobre esta fuente. El circuito consumirá bastante corriente al inicio mientras cargan los condensadores de la fuente,
y se limita por el control de corriente. Pero una vez pasa el transitorio, el circuito debe consumir unas cuantas decenas de miliamperios. Cualquier consumo alto o anormal amerita una revisión al montaje y a los componentes. Como los IR2110 internamente tienen resistencias pull-down a las entradas y al pin habilitador, si no hay señales de control, mantendrá los MOSFET apagados. Y es por eso por lo que, si existe un consumo de corriente alto, deberán revisar montaje y componentes, porque la parte de potencia ni siquiera debe estar funcionando. Revisado eso, apago la fuente, luego conecto las señales de control que vienen desde la placa de control y se enciende nuevamente la fuente, donde ahora se ve un consumo un poco mayor, porque los MOSFET ya deberían estar conmutando. Si ahora mido el voltaje en las borneras de salida con el osciloscopio en acople AC, se puede ver una hermosa señal seno. El circuito por ahora funciona correctamente. Ahora vamos a hacer la calibración fina de amplitud y nivel DC, empezando por la de nivel DC. Si medimos con el voltímetro a la salida, se puede ver un voltaje DC que, aunque es pequeño, sigue existiendo. Así que ahora giramos nuevamente el trimmer del 555 hasta que el voltaje DC sea lo más pequeño posible. Con esto calibrado, si intento medir el voltaje de la señal seno con el osciloscopio, verán que aparece un voltaje DC mucho más alto. Medir esta señal afecta su nivel DC, y a eso me refería con el efecto de carga en la señal. Veamos por qué. El filtro RC de la señal seno utiliza una resistencia de 47 kiloohmios y un condensador de 10 nanofaradios. Si conecto mi osciloscopio, que tiene una impedancia de entrada de 1 megohmio, es lo suficientemente baja como para cargar al filtro y modificar tanto su nivel DC como su amplitud. Es por esto por lo que les mencioné que no calibraran de forma precisa la señal seno. Si cambio la sonda y utilizo una en la que pueda dividir por 10 la señal, se aumenta la impedancia de entrada, pero sigue existiendo un nivel DC indeseado que distorsiona la medida. Lo mejor es calibrar la amplitud con la placa de potencia directamente, de la siguiente forma. Conectamos el osciloscopio en acople DC a la salida del inversor y giramos el trimmer de amplitud de la señal seno, hasta que logremos la mayor amplitud sin observar distorsión armónica, es decir, que los picos se empiecen a deformar, considerando que la amplitud no va a subir más allá del voltaje de la fuente. Esta puede ser una buena referencia para saber cuánto girar con más calma y observar más atentamente la forma de onda. Con esto ajustado, estamos listos para probar el circuito con carga, y para eso cambio mi fuente por una batería de plomo ácido para motocicleta de 12 voltios a 7 amperios hora. Y al conectarla al circuito es normal que aparezca una chispa. Los condensadores de la fuente consumen mucha corriente al cargarse. Empecemos con cargas resistivas y además con cargas ligeras, en este caso una resistencia de 100 ohmios. Y esta es la señal de salida. La idea es observar los cambios en forma y amplitud para evaluar el desempeño del inversor. Sigamos con una de 10 ohmios. Ahora una de 5 ohmios. Por último, una de 1 ohmio. Como se observó, el voltaje de salida no se deformó en ningún caso, solo perdió un poco de amplitud en las cargas más fuertes, tanto por las componentes parásitas de los MOSFET, inductores y capacitores, pero también por la pérdida en las pistas y por el voltaje de la batería, que también varía según la corriente que se le exija, pero aparte de esto el desempeño es correcto. Atención, a partir de este punto el voltaje puede ser muy alto y letal. No me responsabilizo de las consecuencias que puedan sufrir por una incorrecta manipulación y ensamblaje del circuito. Sean prudentes y cuidadosos. Continuemos con la etapa final, añadiendo un transformador. Recuerden que un transformador tiene componente resistiva, inductiva y capacitiva. Además, estos elementos se distribuyen en forma de circuito mixto y también se le conectarán cargas como fuentes conmutadas, es decir, es una carga complicada para un inversor. De hecho, el transformador se debería calcular, pero la idea no es entrar en temas tan profundos. Al igual que con las cargas resistivas, se empieza con cargas ligeras. Como este circuito entrega una señal seno de 12 voltios de amplitud, idealmente, el voltaje RMS que le corresponde es 8.48 voltios. Por tanto, un transformador de 8 o 9 voltios estaría bien. Y para eso tengo un pequeño transformador de 120 voltios a 9 voltios.
Conectando el devanado de 9 voltios a la salida del inversor, se puede medir el voltaje a la salida del transformador, y no serán 120 voltios por la relación de transformación incorrecta del transformador, considerando el voltaje de salida que realmente tiene el inversor. Si conecto la salida del transformador a un cable que vaya a una regleta conectada de esta forma, puedo conectar cargas cómodamente. La primera es una lámpara de filamento LED de 4 vatios, observando el cambio en la forma de onda y en la amplitud a la salida del inversor, y con el voltímetro en voltaje RMS a la salida del transformador. La segunda carga es una lámpara LED con fuente capacitiva de 9 vatios. La tercera carga es un cargador de celular cargando a mi celular con carga rápida de 18 vatios. Como ven, el voltaje de salida se vuelve inutilizable, porque la potencia del transformador es muy baja. No es culpa del inversor, porque si por ejemplo cambio la sonda para medir el voltaje de salida del transformador, pueden ver que la forma de onda no tiene nada que ver con la que sale del inversor. Continuando, ahora usaré este transformador, un poco más grande, de 220 voltios a 12 y 28 voltios. Sin embargo, si se le aplica 120 voltios, el voltaje en los devanados de salida será 6.45 y 15.27 voltios respectivamente. Por tanto, es posible utilizar el devanado de 12 voltios. Nuevamente se repiten las mismas pruebas para cada una de las 3 cargas. Por último, utilizaré este transformador de bastante potencia que pertenecía a un inversor que tiraron a la basura, con varios devanados primarios y un devanado secundario de presumiblemente 9 voltios. Muy probablemente usaba la conmutación de los devanados secundarios para ajustar el voltaje de salida según la carga que se le conectara. Nuevamente se hacen las pruebas con las 3 cargas. Adicionalmente, y ahora que es posible hacerlo, voy a usar una lámpara incandescente de 70 vatios, aunque el voltaje ya empieza a caer considerablemente, porque las resistencias parásitas de MOSFET, pistas, inductores, capacitor, transformador, etc., se hacen presentes. En este punto puedo decirles que el inversor está en capacidad de entregar máximo 50 vatios a la carga de forma segura, aunque yo lo diseñé para trabajar holgadamente en aproximadamente 30 vatios. Con este video no pretendo reemplazar un inversor comercial de alta potencia, sino demostrarles las bases de uno de ellos y comprobar su funcionamiento, porque, como ya vieron, no posee realimentación para mantener el voltaje de salida, ni posee protecciones tan robustas, pero es igualmente funcional. En cuanto a mejoras, se podrían añadir muchísimas cosas, les listo algunas. Aumentar el voltaje de entrada, añadir protecciones a los MOSFET y elevar el número de ellos, usar mejores controladores, usar otra topología para lograr más potencia, añadir realimentación para mantener el voltaje estable, añadir medidores de corriente y voltaje de entrada y salida, añadir protecciones a contrapolaridad de la entrada y voltaje bajo, bueno, en fin, hay mucho por hacer. Pero más mejoras usualmente significa mayor complejidad y mayor costo. Por ahora, los invito a dejarme en la caja de comentarios su opinión del proyecto, y les agradezco por ver esta serie. Les habló Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos tutoriales. Chaito.